Que sí, que 2022 ya está aquí, por fin estamos en la antesala de un año tan importante para la Fórmula 1, recordando lo que fueron otros cambios gordos del reglamento como 2009 con los difusores dobles, triples, por supuesto 2014 con Mercedes separando turbo de compresor, esa nueva era turbohíbrida que ha marcado los últimos años, la era más dominante que recordamos. ¿Qué ocurrirá ahora, en este año crucial para la Fórmula 1? Realmente todo el mundo, lógicamente, ¿no? Cuando hablamos de un cambio tan sumamente importante en los monoplazas, espera lagunas reglamentarias, espera que alguien lo haga mejor que otro, que luego vendrán muchos a la zaga copiando, pero ya no será lo mismo que ese que acierta desde el minuto 1, ¿no? Y que nos sorprende a todos ya en los test de pretemporada cuando vemos que los tiempos le empiezan a salir a unos y a otros les cuesta un poquito más. Yo, sin embargo, creo que quizás no va a ser tan así, ¿no? Como estos años que acabo de mencionar, no va a haber conejos sacados de la chistera, no va a haber soluciones mágicas, ¿no? Que nos sorprendan, porque hay un reglamento muy acotado, atado y bien atado por alguien que sabe de reglas y sabe también sobre todo cómo burlarlas, que ha sido un crack de todo esto como Ross Brawn. No se ha trabajado durante tanto tiempo precisamente en un reglamento de forma inocente, al revés, se ha escrito pensando en las lagunas reglamentarias que pudiera haber. Pero también es cierto que el aplazamiento de las nuevas reglas de 2021 al 22 ha permitido que los equipos vengan mucho mejor preparados, todo el mundo sabe bien lo que tiene que hacer, sus propuestas están muy claras y seguramente veremos detalles, formas diferentes en cada uno de ellos que van a marcar diferencias abismales. Esta imagen de los compañeros de Fórmula.1, ilustración de Rosario y Juliana, yo creo que demuestra muy a las claras cuáles son precisamente esas partes concretas de las que hasta ahora no se ha hablado nada, porque hemos hablado muchísimo del efecto suelo, de hecho tenéis un vídeo nuestro hablando, explicando largo y tendido lo que significa su vuelta a la Fórmula 1, pero es que aquí hay partes muy concretas, ¿no? No solo los venturis del efecto suelo, sino también esas tomas de aire reducidas a la mínima expresión de los coches 2022, las branquias, bueno, por supuesto motores, que también tendremos que hacer capítulo aparte, ¿no? Para hablar de los motores de esta temporada, no solo importa la aerodinámica, sino también lo que está dentro de estos coches, pero yo me quiero quedar, vamos a hacer un poco por capítulos, con partes fundamentales para entender lo que supone este cambio reglamentario. Empezamos por el difusor más alto, más estrecho y, cómo no, del equipo el que más se está mencionando, ¿no? Cómo será su coche en esta pretemporada, que cada día prácticamente salen informaciones como es Ferrari. ¿Cómo va a ser ese difusor tan agresivo del que se empieza a hablar tantísimo de Ferrari? Bueno, pues para explicar más su importancia largo y tendido, antes tenemos que partir del reglamento, de lo que nos dice el reglamento, esto que tenemos por aquí, reglamento técnico de 2022, porque nos explica que el difusor tendrá solo 75 centímetros de ancho, cuando hasta ahora el borde horizontal era de 105 centímetros. Esto es un cambio bestial. Y también una altura de 31 centímetros, casi el doble de lo que habíamos visto hasta ahora, que eran 17,5. Ferrari promete mucho, y promete porque Binotto se la juega. Ya puede hacer algo interesante este año, al menos plantear un concepto que nos sorprenda a todos, y si no, que se prepare, porque ya empiezan a salir rumores en este invierno de que su cabeza podría rodar. Démosle tiempo al tiempo y esperemos, porque estas ilustraciones que vemos pueden ser la clave y no muy diferentes al resultado final que nos encontremos. Cuando hablamos de difusor a nivel físico, hablamos de una parte divergente. Se expande el aire, pierde presión, gana velocidad. Es uno de los elementos más importantes, siempre lo ha sido, ¿no? Pero es que ahora con más razón en este cambio reglamentario, porque supone la tercera parte de la carga aerodinámica total del monoplaza, pero no genera el drag que sí tienen, por ejemplo, los alerones. El difusor tiene una doble función, por así decirlo. Por un lado, extrae todo el flujo del aire que pasa por aquí, por debajo, por el fondo plano, pero también lo acelera para generar una zona de baja presión. Tiene que tener un cambio gradual en la sección para evitar que se separe de las paredes y que entonces se pierda la eficiencia. Daos cuenta que si estamos siempre constantemente hablando del efecto suelo, de ese efecto ventosa, en el que el coche tiene que ir constantemente pegado y que cualquier abertura puede hacer que pierda eficiencia, teniendo en cuenta que el difusor va a ser más alto y más estrecho, es crucial que no haya turbulencias, porque eso supone
pérdida de efectividad. Estos difusores nuevos tienen que adaptarse a la velocidad ambiente. Ante todo, lo fundamental, tienen que evitar que se generen turbulencias, porque hablar de turbulencias es hablar de potencia perdida, siempre. Que algo sea turbulento siempre va a ir en contra de la eficiencia del vehículo. Lógicamente, si estamos diciendo Ferrari ha arriesgado mucho con el difusor, pero también comentamos que el cambio gradual es lo que permite que el aire vaya pegado a esas paredes y que sea lo más eficiente posible, es evidente que ese difusor de Ferrari está siendo mucho menos gradual de lo que debería. Si el flujo se separa de las paredes del difusor, entonces la capa límite aumenta y produce fuerzas que queremos evitar. ¿Pero qué es la capa límite? Volvemos a dibujar el difusor. Bueno, pues la capa límite, digamos que sería como la comunión entre el fluido, ya sabéis, ¿no? El aire que está tocando, ¿no? Ese flujo que viene a toda velocidad desde el morro, desde la parte delantera hacia la trasera, ya llegando a este final del recorrido, con el sólido, que es en este caso, lógicamente, el difusor que delimita físicamente todo lo que se va encontrando el flujo de aire a su paso. Bien, pues esta región la componen velocidades diferentes hasta que se alcanza la estabilidad, ¿no? La comunión perfecta. Y superado ese momento, ese instante, es cuando ya entramos en la capa límite y de alguna forma se pierde la eficiencia que tanto hemos pretendido con el diseño al límite del difusor. Con el tiempo dejamos de hablar un poco de difusores, ¿no? O sea, ya habíamos alcanzado tal punto de evolución y desarrollo y también de límite reglamentario en el que ya parecía pues una parte que por decreto estaba muy definida y poco se podía innovar, sobre todo desde este escape único que veis en ambas imágenes, que al final pues delimita mucho lo que veíamos en 2010 en adelante, ¿no? Esos difusores soplados que tanta lata dieron a muchos equipos y también de lo que Red Bull se vio muy beneficiado durante al menos 4 años. El soplado ya es cosa del pasado, ya no importa, ya quedó atrás, pero sí esta nueva configuración que de alguna forma pone de cero las interpretaciones del difusor, de una parte fundamental, esencial, que vemos aquí en la imagen de arriba, ¿no? Que es tan cuadrado ahora y que nos va a permitir incluso ver lo que hay debajo, un poco las entrañas, esos bajos cargados de aerodinámica que va a haber sí por debajo esta vez del coche, no por arriba. Se va a aprovechar todo flujo de aire, todo va a contar, incluso el que recibiría de orificios laterales. Quizás puede ser también una solución a tener en cuenta si hablamos de buscar pequeños detalles con los que sacar alguna ganancia de más. Y evidentemente también estos detalles que ya empezamos a ver en todos los renders, ¿no? Como este wing-wing, doble wing-wing, que volveríamos a ver. No van a ser ni mucho menos pequeños detalles, anécdotas de este diseño en profundidad, en el que el difusor va a tener muchas cosas que decir, pero por supuesto otros muchos elementos que iremos próximamente desgranando y lógicamente merece mucho la pena hacerlo en el entorno Ferrari, porque John Elkann está encima de Binotto, sabe que este es su año, que no valen la pena medias tintas o que nos acostumbremos como en los últimos años a resultados mediocres o verles terceros, cuartos de constructores sin mayores pretensiones, por mucho que ellos no quieran tener altas expectativas. Es su año y ahora Binotto tiene que dar la talla con el diseño que vamos a estar a punto de ver. No al nivel de los difusores dobles, triples de Brown, no solo de Brown, sino también de otros que dieron con la tecla ese año, e incluso de los difusores soplados posteriores, pero ¿creéis que al menos esta parte del monoplaza va a ser crucial para que empecemos a sacar mucha más chicha de 2022 y a partir de ahí pueda haber ganadores y perdedores ya desde el principio del campeonato?